Bueno, acá continuamos con lo que no querés escuchar, con el tema de inclusión y ahí lo mirábamos a Manu que nos cerró el programa antes de poder abrir el tema. Pero bueno, es así, así se da y está muy bueno que sea así porque la temática de hoy que tiene que ver con inclusión es bueno que profundicemos desde dónde nos entran, ¿no? Desde dónde aparece eh, esta manera de vincularnos o no vincularnos hoy. Tema no menor que hoy tenemos a nuestra compañera Agustina, que está con participante del programa y también entrevistada por nosotros. Agus es mamá de un preadolescente que según la mirada de la construcción social es un niño con discapacidad, es un niño con capacidades diferentes, es un niño con parálisis cerebral y para nosotros, para Nuevas Fronteras, es un niño, un preadolescente. Es eso, es una persona. Así que Agus, queremos que vos nos cuentes cómo ha sido la experiencia de Ciro en este mundo. Bueno, compleja y diferente. Ciro ha atravesado como muchas etapas y creo que también yo he atravesado y también ha sido como difícil en el devenir del tiempo encontrarme con la mirada del otro, de la otra, respecto a la discapacidad y respecto a esto justamente de las capacidades diferentes y esto de incluir que en realidad lo que por ahí pasamos las familias que vivimos con estas condiciones eh, no es distinto a estos otros tipos de no inclusiones, ¿no? O sea, tenemos ahí como un punto en común y estos mandatos de la sociedad respecto a lo diferente, a esos miedos de enfrentarse, de verlo, de mirarlo, creo que es lo complejo y lo que hemos podido ir atravesando como familia. Y Ciro también, desde su lugar, que no deja de ser una persona que entiende, que mira, que conecta. A veces a las familias nos cuesta mucho, sobre todo cuando vemos a una persona con una multidiscapacidad, con muchas condiciones respecto a poder resolver su vida con, con autonomía, que depende del otro para la autonomía, creer que puede como insertarse dentro de la sociedad, construir sus propios vínculos y en realidad está como ese vínculo se construye a partir de esa mirada que, que nos conecta con la otra persona, con lo que puede, con sus capacidades y demás. ¿Y no nos pasa a todos lo mismo? No dependemos de Sí, otros para vivir, exactamente, no necesitamos la conexión, no necesitamos comunicarnos, no tenemos todos capacidades diferentes. totalmente. Sí, sí. Es que creo que básicamente el problema surge cuando el paradigma de la sociedad es que la persona se tiene que adaptar a un determinado modelo de funcionamiento, que en este caso además es que tiene que ser productivo o tiene que ser de una determinada forma, y no la mirada de un alma que vino a hacer su recorrido por la vida o por la tierra, que tiene su propio camino y obviamente es diferente a la de la mayoría. Entonces es ahí donde la sociedad en general lo que hace es o toma una postura, en el mejor de los casos, de, bueno, te respeto tu mundo y te doy, no sé, una cobertura, un subsidio, te acompaño con algún acompañamiento y me desentiendo y queda la familia solamente con esa persona, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, como está empezando a suceder ahora, dice, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo? La sociedad, o sea, el Estado, que se haga cargo de la familia, no es mi problema. Pero lo que hay en el fondo, en ambos casos, es que se mira solo, es que es alguien que no va a poder hacer los cánones que hacemos todos los demás. Que no está en la norma. Se mira solo la diferencia, básicamente. A mí por ahí lo que me llama, se lo contaba a Vero hace un rato, la atención, yo tuve a Ciro, que tiene 14, y tengo a Sofi, que tiene 9,
y cómo la sociedad, no te estoy hablando de un equipo médico, no te estoy hablando de las políticas y demás, cómo cree que tiene que solucionar o arreglar eso, qué es lo que debes hacer para que eso se termine, como bueno, no, a tu hijo tenés que hacerle esto, a tu hijo tenés que hacer lo otro, llevarlo acá, llevarlo allá, como si la persona que tiene ciertas dificultades hubiera una mirada del otro de tener que arreglarlo, de tener que solucionarle, de tener que, sin entender que esa persona también vale por sí misma y vale su capacidad para decidir, o sea, respetar eso que es súper básico, pero como que con el vulnerable, con el distinto, no, lo tenemos que solucionar, lo tenemos que arreglar. Bueno, si no lo puedes arreglar, te damos plata. Y no es eso. O sea, no, Yo creo que es el miedo a no saber qué hacer con lo diferente, total. con lo que pareciera que no lo quiero ver o lo que hay que esconder, lo meto bajo la alfombra, ¿no? Porque no lo puedo resolver. Que muchas veces en la docencia, a los docentes atravesamos también por eso. Como que yo lo tengo que... vos tenés en un aula diversa y pareciera que yo tengo que resolver que todos tienen que ser homogéneos, ¿no? Claro, y no es así. ahí está, la normalización Sí. de todos los individuos, ¿no? Y si eso no es porque fue siempre así, y qué bueno que sea así, porque siempre aparece no solo el niño con discapacidad, sino el niño aquel que te irrumpe y yo digo bienvenido sea, porque es el que te viene a enseñar que todos somos diferentes y el que te va a dejar, si vos querés, que vos transites y aprendas de eso. Que creo que en eso es lo que tiene que entender la sociedad, no solo en la docencia y en la escuela, ¿no? Que no hay que aprender nada, hay que vivir y construir con el otro. Sí. ¿No? Siempre tenemos que buscar ayuda y trabajar en conjunto, trabajar en redes principalmente y preguntar qué es lo que podemos hacer con esa persona que es diferente a los demás. Yo ahí diciendo con vos, porque no tenés que hacer nada. Yo cuando uno ya se plantea qué tengo que hacer con esa persona, ya ahí lo discriminé, porque uno no tiene que hacer nada. Uno lo que tiene que hacer es aprender a vivir en comunidad. Si yo voy a mirar al otro, creo que yo tengo que mirar al otro para ver qué le puedo aportar o qué me aporta a mí y cómo crezco yo con el otro. No para ver en qué lugar lo pongo. Porque pareciera eso, ¿no? Un lugar de superioridad mía, de yo estoy en la norma, entonces tengo que ir acomodándolos como si fueran latitas de colores, ¿viste? Y a ver en qué lugar te toca a vos. Me parece que tiene que ver con algo más profundo todavía. Y en esto que vos me contabas, que me interesó mucho a vos, cómo se vincula Ciro, que vos pensabas que no. Bueno, sí, que Ciro en realidad, eso, construye lazos por fuera de esa mediación que tiene conmigo. Yo antes por ahí pensaba que tenía que el vínculo estar todo el tiempo mediándolo porque podía comunicarme, porque tengo otras capacidades que quizás Ciro no tiene. Y en realidad Ciro pudo, obviamente, construir vínculos iguales que cualquier otra persona, así que eso está bueno. Y después, respecto a lo que decía Clau de la red, que también creo que es como construir comunidad, me ha pasado la experiencia de ir con Ciro en el verano. Vamos a la colonia de personas con discapacidad, que puedo aprovechar para decirle al municipio que por favor le dé prioridad a ese espacio que necesitamos las familias, porque la verdad es que es un lugar que podemos compartir y nos conectamos con otras realidades también. Y en ese lugar van personas que tienen muchas discapacidades, van gente con multidiscapacidad, como es el caso de Ciro, a gente que es ciega, gente que es sordomuda, gente que tiene síndrome de Down, bueno, todas las etiquetas que pone la Sociedad para las Discapacidades, todas confluyen en ese lugar y ellos funcionan como una comunidad, ¿sí? Cuando vos vas, ellos ya saben cuál es tu dificultad y se van ayudando, se van acompañando. Entonces el que no puede ver el otro lo agarra del brazo y lo acompaña. A mí me ha pasado de que se me rompe una rueda, inmediatamente ya tengo a alguien que me está ayudando, que la está acompañando, que lo está alzando a Ciro, y conectan desde ese lugar, desde esa que creo yo que en otros espacios quizás está primero la mirada, lo que yo pienso de lo diferente, y después hay un vínculo, una relación que se va construyendo, no depende de esa mirada. Y ellos en realidad es al revés, o sea, ellos primero
ven desde qué lugar pueden conectar y van hacia ahí, y creo que así deberíamos funcionar como comunidad. Un poco eso intentaba decir yo al comienzo, ¿no? Cuando decía saltarnos sobre nuestra naturaleza, porque ellos, justamente por esa discapacidad, entre comillas, no tienen tanto problema con la naturaleza como tenemos nosotros. Exactamente. Porque justamente porque su naturaleza está más limitada, su alma se expresa mucho más limpiamente. Yo eso lo pude vivir yo tengo un nieto con síndrome de autismo, y ahora, bueno, es alguien ya de 20 años prácticamente normal, pero la pasó muy mal en la época de la primaria, porque tenía serios problemas de adaptarse, digamos, a los códigos de la escuela. Entonces, ¿qué recibía? El rechazo y la discriminación. O sea, yo recuerdo a mi hija peleándose dentro del chat de padres que se confabulaban para expulsarlo. O sea, todo el tiempo generando como camarilla para decir no puede seguir estando porque es violento, porque no sé qué, porque se saca. Y en aquellos momentos que la pasó muy mal, lo medicaron y eso le generaba muchas dificultades. Mi hija, buscando alternativas, lo llevó a una colonia donde había otros chicos, que debe ser algo parecido a esto que dice Agustina, donde había otros chicos con discapacidades diferentes. Claro, desde el punto de vista físico, los otros chicos tenían mucha más discapacidad que él. Él físicamente era prácticamente normal, tenía el otro problema. Ahora, una vez me acuerdo que en los juegos que hacían entre ellos, jugaron a las bochas y él ganó, porque claramente tenía muchas más facilidades físicas. El orgullo que tenía en mostrarme esa medalla, porque él sabe que yo juego a las bochas, para él no había ninguna diferencia, no le había ganado a chicos con silla de rueda o a chicos que tenían otras discapacidades motoras. Él había ganado con sus pares. Para mí fue una enorme enseñanza verlo cómo se relacionaba. O sea, claramente eso es lo que nosotros, yo de alguna manera en la apertura trataba de poner el eje ahí, es un escalón que nosotros, los supuestos normales, tenemos que ascender. Los que tenemos que incluirnos somos nosotros, no ellos. Exacto. Es entender ese mundo para que nosotros necesitamos comprender y comunicarnos. No es al revés. Ellos no se tienen que adaptar a nosotros, se tienen que incluir. Nosotros, se da algo maravilloso en la institución que trabajamos con Clau, que lo veía ayer. Tenemos un niño que hace poco que empezó, y él tiene esa necesidad de manifestarse desde la violencia, o desde verbal o física, ¿no? Y lo primero que hace es irrumpir. Y el irrumpir en nuestra escuela es, acá tenemos que mirar y ver cómo podemos nosotros ayudarlo a que él pueda decirnos qué le está pasando. Entonces tenemos que traer su mundo, no en juzgarlo, no en señalarlo, no en etiquetarlo, y preparar la escuela para ese mundo que él necesita expresar, y nosotros necesitamos comunicarnos y entendernos porque él nos tiene que enseñar. Esa es yo creo que es la mirada que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Y desde el auxiliar, desde los docentes, las familias, cuando la escuela transmite eso, no hay familia que está viendo en el grupo del chat a ver cómo lo saca, porque ese niño venía de otra escuela donde la mamá le pegaron afuera, porque su niño no era normal. Y bueno, esa yo creo que es la mirada que hay que cambiar.